Anthony Choi está en Capital con Viaje a otra dimensión. En 1895, un joven genio arequipeño concibe un avión cohete con una tecnología extraordinariamente avanzada para su época, que luego sería inspiración para la cohetería nazi y posteriormente copiada para los vuelos espaciales que han llevado al hombre a la Luna y a naves no tripuladas a Júpiter. Hoy, que se cumplen 146 años de su nacimiento, se revelará en primicia que podría inclusive haber tenido un encuentro ovni. Esta noche, en Viaje a otra dimensión, trataremos el tema Pedro Paulet, el genio peruano pionero de la propulsión espacial. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima, un programa número 1 de la noche limeña. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche que tiene que ver con que hoy día 2 de julio, se celebra 146 años del nacimiento de un genio peruano, de un visionario peruano, además arequipeño, Pedro Paulet, ¿no es cierto? Un 2 de julio, de hace 146 años, este visionario en Arequipa, exactamente no se sabe, así es cierto, pero lo más probable es que haya sido en Tiabaya, y en donde él pudo concebir un avión cohete en el año de 1895, en el cual él simplemente lo que concibiría sería algo que posteriormente sería tomado como como un avance tecnológico que fuera de su época, en un principio por los cohetes B-2 de la artillería nazi y luego posteriormente por la gente de la NASA. ¿Qué hay detrás de la historia de este genio desconocido que la verdad no ha sido revalorizado en su verdadera dimensión? Y esta noche es por eso que vamos a conversar en breves momentos con destacadas personalidades que justamente han hablado acerca de, han investigado y analizado la vida de de Pedro Paulet. Y bueno, sin más ni más, en estos momentos vamos a entrar en comunicación, ¿no es cierto?, con Álvaro Mejía. Él es un guionista, ¿no es cierto?, de cine y televisión, y además ha estado realizando una investigación muy profunda de la vida de Pedro Paulet, que francamente tiene muchas sorpresas y muchos temas que el gran público desconoce. Estamos en comunicación con Álvaro Mejía. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony, ¿qué tal? Bien, de igual manera aquí haciendo programa justamente sobre este tema de Pedro Paulet. Bueno, se cumple 146 años de natalicio, pues, de este genio peruano, Álvaro. Así es. Paulet nació en 1874, 5 años antes de la guerra con Chile. Ok, ya. Ese es un dato importante porque la guerra con Chile es algo que marca la vida peruana y marca la vida de Paulet. Claro. Ahora, ¿él cómo es que empezó a adentrarse en este terreno del conocimiento aeronáutico y, cómo no, también aeroespacial? ¿Cómo fue que él empezó en esta para llegar a hacer lo que él hizo, a descubrir, por ejemplo, o concebir el tema del avión cohete y todo lo demás? ¿Cómo empezó él en Arequipa, Álvaro? Sí, mira, lo primero que yo he encontrado es que los libros de Julio Verne, el escritor francés, estaban publicados antes de que él naciera. Y él tuvo un profesor muy importante en su vida, un sacerdote francés, que fundó un colegio en Arequipa para reconstruir el Perú después de la guerra con Chile. Y consiguió una donación de Francia de una biblioteca importante, voluminosa, y también un laboratorio
uno de física y otro de química, con lo cual el colegio tenía pues todas las facilidades para hacer experimentos, y este sacerdote no quería que los alumnos fueran memorísticos, sino que usaran su inteligencia. Además de las propias condiciones de Paulet, que era un chico con inteligencia de genio, y entonces cayó en el lugar preciso. Preciso, ¿no? Sí. Bueno, en segundo lugar, cuando ya es adolescente, en 1890, la Universidad de Harvard instala un observatorio astronómico en Arequipa. Se llamó el Observatorio Astronómico de Carmen Alto. Paulet tenía 16 años y era el momento en que estaba ingresando a la universidad. Entonces, en la ciudad, el ambiente de ciencia era cotidiano. Se hablaba mucho, ¿no?, del observatorio, y seguramente Paulet ha ido en expediciones con su colegio, porque él, teniendo 16 años, él ya era profesor de los chicos más pequeños, encargado por este sacerdote. Entonces él estaba pues siempre involucrado con el tema del conocimiento, y seguramente el observatorio de Harvard llamó mucho su atención, ¿no? Claro. Vinieron astrónomos norteamericanos de primer nivel. Entonces, imagínate, ¿no?, esos contactos que podía haber hecho. Claro que sí. Pero él no se quedó ahí, porque parece que él después viajó a Francia, Álvaro. Así es. Él terminó el bachillerato en Ciencias y Letras, obtuvo el bachillerato en Ciencias y Letras en la Universidad San Agustín de Arequipa, y según su primo Francisco Mostajo, consigue una beca. Pero dice, Francisco Mostajo dice una cosa graciosa, dice una beca teórica, o sea que parece que le dieron un dinero que le alcanzó hasta cierto momento. Y de ahí Paulet se dedicó a trabajar. Digamos, era alguien que manejaba idiomas, había hecho periodismo en el colegio. Alguien me contó alguna vez, pero esto no lo he verificado, que fue asistente en una botica. Y parece que hacía una que otra mezcla química. Digamos, no era alguien que no supiera ganarse la vida. Y ocurre que parece que llega con las mejores cartas, porque él es admitido en la Sociedad Astronómica Francesa, teniendo 23 años. Y lo presenta nada menos que Camille Flammarion. Camille Flammarion era el astrónomo de la época. Julio Verne decía que se había basado en un libro de Flammarion para escribir de la Tierra a la Luna. Es decir, lo había tomado como base teórica, ¿no? Y con él se va a encontrar Paulet. Y está ahí. Y luego de eso, ingresa a la Universidad de París, hoy conocida como la Sorbona. La Sorbona. Sí, que en aquella época tenía una facultad de ciencias. Hoy en día la Sorbona es una universidad de letras, pero en aquella época tenía una facultad de ciencias, y Paulet ingresa al Instituto de Química Aplicada, donde estaban los mejores profesores. Por ejemplo, uno de sus profesores, que él lo reconoce bastante, es Marcelin Berthelot, que era el segundo científico francés después de Louis Pasteur. Entonces, y bueno, Berthelot era el hombre que sabía todo lo que ocurría en ciencia en Francia, llegó a ser ministro, en fin, era una personalidad notable, ¿no? Y era el profesor con el que interactuaba Paulet. Ahora, ¿cómo llegó a su concepto de la creación de esto que se llamó, que fue un avance total para su época, fue el avión cohete, ¿no es cierto? Y que y con eso se convirtió, muchos afirman que es el pionero absoluto de la astronáutica a nivel mundial, ¿no? Y eso muy poca gente sabe, que muchos afirman que el hecho de que el hombre haya llegado a la Luna, de que haya habido una carrera espacial, de alguna manera se debió
a los aportes de este joven arequipeño en esa época, Pedro Paulet. O sea, acá en el Perú no se conoce el inmenso valor que tiene Pedro Paulet como soporte científico, que como nada más y nada menos, el pionero, no de la aeronáutica. Cuando hablamos de aeronáutica, no hablando de aviones que vuelan, no, de la astronáutica, de los vuelos espaciales. ¿Cómo concibió esto de su concepto del avión cohete, Álvaro? A ver, ahí habría que tejer un poquito algunos datos, ¿no? El primero, sí, como te dije, es la lectura de Julio Verne. Ocurre que en 1910 Paulet da a conocer su proyecto de avión cohete en un diario peruano, y un avión cohete es impulsado por motores cohete, ¿no? Y digamos, son dos conceptos distintos pero complementarios. Y lo que Paulet dice es que, bueno, que él ha hecho funcionar el avión cohete cuando era estudiante en la Universidad de París, y dice, no pienso tomar patente, porque si alguien se tiene que llevar la patente es Julio Verne. Y añade esto, en su regreso de la Luna. Ocurre que Julio Verne publicó dos novelas lunares, ¿no? Una de la Tierra a la Luna, en la que los personajes viajan hacia la Luna en una bala de cañón gigante, eso es fantasía. Y luego, en la segunda novela, alrededor de la Luna, se quedan girando alrededor de la Luna sin poder regresar a la Tierra. Y uno de ellos recuerda que habían llevado, por si acaso, unos cohetes. Entonces, proponen utilizar la potencia de esos cohetes para salir de la órbita lunar y volver a la Tierra. En este caso, lo que se aplica es la tercera ley de Newton, ¿no? De acción y reacción, ¿no? Una fuerza en una dirección genera otra fuerza en sentido contrario. Entonces, con ese impulso de los cohetes pudieron volver a Tierra. Entonces, cuando Paulet dice que se inspiró en el regreso de la Luna de Julio Verne, se está refiriendo a esta segunda novela y al uso de los cohetes. Eso lo lleva, digamos, considerando que él era un chiquillo en Arequipa, supongo que se pregunta, ¿no? ¿Y qué cohete tengo en la mano? Los cohetes de las procesiones, de las procesiones, de las fiestas patronales, los cohetones. Exactamente. Y entonces empieza a experimentar con eso, a probar con la tercera ley de Newton, a lanzar cohetes. Él dice que le ponía ciertos pesos, fierros, piedras, etcétera, y que él mismo los construía, él mismo construía los cohetes porque los había aprendido a hacerlo. Y con eso experimentaba, pues, cuánta potencia se requiere para levantar tal cantidad de peso, ¿no? Y iba tomando nota. Luego por ahí ya se dice que lanzaba ratones, en fin. Pero él sí es bien claro, ¿no? Él dice, yo lanzaba cohetes con ciertos pesos, ¿no? Y así iba probando. Pero ciertamente la tecnología que había en el Perú no era la que él estaba buscando, ¿no? Por eso es que le convenía estar en Francia. Francia en ese momento era la cumbre de la ciencia. Hay un detalle previo al nacimiento de Paulet, que es la guerra franco-prusiana. Prusia derrota al poderoso ejército francés en 1870-71 y empieza se empieza a erigir como la potencia científica. Pero cuando Paulet llega, todavía Francia tiene su prestigio, ¿no? Y entonces en la Universidad de París, en sus laboratorios, con sus profesores, con su tecnología y con la inventiva propia de Paulet, consigue hacer funcionar este motor cohete líquido. Los cohetes de las procesiones son de pólvora, ese es combustible sólido. Pero Paulet estaba pensando en ya un motor de combustible líquido. Él quería volar y estaba pensando no en un aeroplano con hélices, sino en un avión con cohetes. Un concepto radicalmente distinto.
totalmente nuevo y distinto para su época. ¿No es cierto? Y mira, esto me lo dijo un amigo mío, el ingeniero Luis Rojas, que es un capo en todo este tema. Me dice, sin teoría previa. O sea, Paulet no tuvo teoría previa. O fue como una intuición, fue algo que de generación espontánea, digamos, le salió, le surgió, se le ocurrió. Sí. Mira, Paulet tenía un concepto, decía que la ciencia no tiene que imitar a la naturaleza, tiene que trascenderla. Entonces, muchos inventores de naves voladoras se han basado en las aves, ¿no? Claro. Y de ahí viene el concepto de avión. De avión, alas, tentación por el aire, etcétera. Claro. Exacto. En cambio, Paulet pensó en un concepto radicalmente nuevo, distinto. Nuevo. Tan distinto que se veía excéntrico, nadie le hizo caso, ¿no? Nadie le hacía caso cuando él creó esto que ahora se conoce como los cohetes. Exactamente. ¿No es cierto? ¿No? Claro, ahora, ¿por qué se habla que Paulet es el pionero absoluto de la astronáutica a nivel mundial y que no es reconocido como tal? Se le han dado el reconocimiento a otras personas, a europeos, a alemanes, a franceses, y no se ha reconocido a Paulet. ¿Cuál fue ese aporte, esa diferencia que dio como en el mundo, digamos, científico, Paulet? ¿Cuál fue su aporte por lo cual se le considera como el pionero, ¿no? Claro, en verdad él propuso el primer motor cohete de la historia. Nadie antes que él había hecho uno. Lo que ocurre es que, como te digo, en su momento era visto como muy excéntrico, raro, ¿no? Un poco loco. Un poco loco, claro, exactamente. Y luego, en los años, fines de los años 20, pasa lo siguiente. Ya pasó la Primera Guerra Mundial, ha habido el Tratado de Versalles en el que le han prohibido a Alemania producir armas de guerra, y sin embargo se olvidaron de poner dentro de esas armas los misiles, porque pensaban que era una tecnología en desuso, que no servía. Claro. Los primeros misiles que llegan al Perú, ¿sabes quién los trajo? El libertador José San Martín, pero eran misiles de pólvora. Sí. Claro. Entonces, esos son combustibles sólidos. Pero ¿qué ocurre? A fines de los años 20, en Alemania aparece un grupo de loquitos por los viajes espaciales y fundan la Sociedad Astronáutica Alemana. Y empiezan a experimentar buscando el motor ideal. O sea, ya están convencidos, en teoría, de que para llegar al espacio hay que usar combustible líquido. Porque eso fue en el 1920 y tantos, digamos. 27. Así, estos pioneros alemanes. Hay una cosa muy curiosa. El año 27, el norteamericano Charles Lindbergh atraviesa el Atlántico en un aeroplano. El Atlántico, claro. Y en los meses que siguen, uno de los miembros de la Sociedad Astronáutica Alemana aprovecha con buen olfato marquetero para lanzar así el desafío. Yo puedo hacer lo mismo en 2 horas. Lindbergh se demoró 33 horas y media. Y este austríaco dice, yo lo puedo hacer en 2 horas con un avión cohete. O sea, no con un aeroplano, sino con un avión cohete. Eso que dice este austríaco aparece en el Perú, en el diario El Comercio. Y Paulet, al ver eso, dice, ¿por qué si le han dado pie o le dan cabida a este invento extranjero, por qué no hablan del mío? Y manda una carta donde explica detalladamente cómo es su invento del motor y del avión, ¿no? Y avión cohete. Sí. Y además lo que él hace es, él pone lo que dice el señor austríaco tal, yo lo puedo superar de tal manera, o sea, con nombre y apellido. Y eso hace que alguien, no sé exactamente quién, de repente el mismo Paulet, que vivía en Europa, traduzca la carta al alemán y se las haga llegar a estos señores, a los alemanes. Porque los alemanes inmediatamente reaccionan, ¿no? Y dicen,
ha aparecido en el diario El Comercio de Lima, ha aparecido esta carta donde el ingeniero químico Pedro Paulet dice que cuando estudiaba en París inventó este motor. No le hacen caso al avión. El avión, según el propio Paulet, era para volar a 20.000 metros de altura, o sea, dentro de la atmósfera terrestre. Pero se concentran en el motor, porque el motor sí que le servía para su quimera interplanetaria. Claro, ¿no? Los alemanes, 1920. Entonces, y ahí empieza una discusión. Hay algunos con mala fe, para mí es con mala fe, que le quitan valor a Paulet porque dicen, ¿y por qué nos viene a contar esto 30 años después? Porque Paulet decía que lo había concebido en 1895. Sí, más o menos. Claro, él estudia en la Universidad de París entre 1898 y 1901. ¿No? Lo que pasa es que él, en la entrevista que da en el año 10, él dice que él tiene el proyecto desde hace 15 años. Entonces, si uno hace una aritmética simple, claro, sale 1895, pero él era de redondear las cifras, ¿no? Claro. Y además estaba diciendo algo justo, ¿no? Tengo un proyecto, pero el motor lo inventó luego, en 1900 aproximadamente. Entonces, los señores estos de Alemania empiezan a discutir, ¿no? Los que de verdad saben, le creen a Paulet, porque ellos no están preocupados de la fecha, ellos están preocupados de aplicarlo, ¿no? Aplicar el motor, los que realmente no saben, se ponen legalistas, ¿no? Que él ha dicho que hace 30 años, y empiezan toda una maraña y le empiezan a quitar peso a Paulet. Es decir, y a pesar de eso, su nombre ha seguido sonando y sonando y sonando. Pero él fue el creador de un concepto acerca del combustible líquido, ¿no? El uso de un tipo de químico. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esta creación genial de Paulet, Álvaro? Ya, mira, él lo cuenta de esta manera. Dice que estando en la universidad, en París, él veía, esto le enseñaban sus profesores, el motor a vapor ya está en desuso, prácticamente en desuso. El motor de automóviles es muy pesado, y así. Entonces, él decía, hay que crear un concepto nuevo. Y ese concepto nuevo le vino la inspiración, pensando en, ¿por qué no le pongo un explosivo líquido? O sea, te explico un poquito, ¿no? Un motor de automóvil funciona con dos elementos, ¿no? Dos elementos. Uno es el combustible y el otro es el comburente u oxidante. En el automóvil el combustible es la gasolina y el comburente u oxidante es el aire que viene a través del pistón. Pero Paulet estaba pensando en otra cosa. Dijo, ¿qué tal si le quito el pistón y le pongo otro tanque para otra sustancia líquida que me sirva de oxidante? Y como ya tenía la idea del explosivo líquido, consulta con su profesor, Berthelot que te decía, y Berthelot le dice, a ver, prueba con las panclastitas. Las panclastitas eran un explosivo líquido que funcionaba con gasolina por un lado y con peróxido de nitrógeno por otro lado. Al juntarse, generaban una explosión fuertísima en todas las direcciones. Era para la guerra o para la minería. Pero Paulet le pone un mecanismo inventado por él, por el cual en lugar de una única explosión iba a haber 300 mini explosiones por minuto. Y no todo no explosionaban en todas las direcciones, sino en una única dirección. Con lo cual él domestica esa potencia y consigue el efecto de la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Ahora, ¿no? Es cierto que al hacer eso, ese concepto que era total, fue después aplicado por los nazis en sus misiles, en sus cohetes B-2? Ese mismo concepto fue aplicado también en los vuelos espaciales que pudo llevar al hombre a la luna, e inclusive hasta en las últimas misiones de naves espaciales que han llegado a Júpiter. ¿Es cierto que ese concepto nació desde Pedro Paulet? El de los misiles B-2 quizá no tanto,
Es parecido, pero no es exactamente igual. De todas maneras, von Braun, que fue el hombre el alemán que puso al hombre en la luna, sale de este grupo, de la Sociedad Astronáutica Alemana, que ya tenía admiración por Paulet. Entonces, no hay forma de que von Braun no supiera de los estudios de Paulet. O sea, él ha estado ahí, ¿no? Él ha estado Pero ahí. ha creado un sistema distinto. Ajá. Lo cierto es que sí había, como en el caso de Paulet, la idea de tener 2 tanques con 2 sustancias líquidas. O sea, el concepto general sí que lo terminan imitando, pero no las sustancias. Ahora, ¿tú crees que por qué a Paulet no se le ha dado el reconocimiento de la importancia del descubrimiento que él tuvo? A otras personas, ¿por qué no se le consigue, por ejemplo, que el vuelo, muchos dicen que el vuelo de su avión cohete, que es vertical, de alguna manera también se inspiraron estos aviones Sea Harrier británicos, ¿no es cierto? Así es. Los Harrier, los Harrier. Sí. Luego el tema, la forma de su avión cohete se parece mucho a Volkswagens, ¿no? Así o sea, hasta a él se le ocurrió, a Pedro Paulet, el tema de la cooperación Asia-Pacífico, porque él empezó a mirar hacia Japón, diciendo, ¿por qué por qué Perú no se junta a Japón? ¿No? O sea, todos esos conceptos que ahora se manejan y que en la época que vivía Paulet ni por ahí pensaba, él se adelantó a su época en muchos aspectos, ¿no? Sí, creo que no lo supieron calibrar en su momento. Incluso hoy día, ¿no? Todavía creo que no la vemos así con tanta claridad. Lo que yo te diría, para responderte, empezaría diciéndote esto. Si me pidieran que yo definiera a Paulet, que definiera su oficio en una palabra, yo diría geopolítico. Él era un hombre que tenía una mirada holística, como se dice ahora. Global. Global, exacto. Él miraba una mirada todo el planetaria. mundo. Exacto, una mirada planetaria. Él miraba a todo el mundo, miraba todas las relaciones entre los países. Dentro de esas relaciones, él estaba convencido que el Perú podía llegar a ser una potencia, con todos los recursos que tenemos, ¿no? Y él estaba convencido de eso. Convencidísimo. Entonces, mira, su nave, que él también pensaba que fuese submarino, iba a cumplir justamente con el propósito de su mirada geopolítica, ¿no? De dominar todos los ámbitos del planeta. Y ocurre que él, en un momento dado, es cónsul en Japón, y él escribe un libro sobre la economía japonesa que la pone como ejemplo para el Perú, y él dice que debería hacerse negociaciones a través del Océano Pacífico entre Perú y Japón. Pero además él extiende el asunto hasta Argentina. Argentina para él es el país que más importa productos japoneses. Estamos hablando de los años 30. Y para eso Paulet imagina un tren que partiese del Callao, llegase hasta el Cusco, hasta La Paz y hasta Buenos Aires. Entonces, de alguna manera era juntar la Alianza del Pacífico con el Mercosur, ¿no? En una sola, todo junto. Y creo que y lo otro era su posición política. Él no era ni comunista, era anticomunista y era anticapitalista. No estaba convencido de la política de buena vecindad de los Estados Unidos. Entonces, él cabía dentro de lo que se llama tercera vía. No sé si te acuerdas de Alejandro Toledo, que hablaba de la tercera vía. La tercera vía es una cosa muy amplia, ¿no? Tiene su origen en 1891 en una encíclica del Papa. El Papa León XIII da la encíclica Rerum Novarum, en la cual critica la explotación capitalista y critica el ateísmo comunista, ¿no? Entonces él y eso es lo que da pie a la doctrina social de la Iglesia.
Sí, sí, sí. ¿Aló? Bueno, Álvaro, bueno, el tiempo se lo ha hecho corto. Ha sido un gusto estar contigo. Habría que hablar con respecto al tema de Pedro Paulet, pero bueno, simplemente da para largo y simplemente concluir de que creo que hay que revalorizar a Pedro Paulet. Y simplemente decir pues que fue un visionario, un genio que se adelantó a su época totalmente, como dices tú. Álvaro, ha sido un gusto haber estado contigo en este directo. Y nada, si alguien quiere saber más sobre la vida de Pedro Paulet, ¿dónde crees que podría ir los peruanos que me están escuchando? Bueno, yo tengo una página en Facebook llamada Laboratorio Paulet. Ok, muy bien. Creo que esa es la manera más rápida. Claro. Muy bien. Álvaro Mejía, muchas gracias. Gracias por haber compartido tus conocimientos y esperamos pronto pues que se dé a luz ese documental, ese film que estás planificando sobre la vida de Pedro Paulet. Un fuerte abrazo, Álvaro. Hasta pronto. Bien, gracias. Vamos a hacer la pausa y regresamos con mucho más. Hay una información que está por verificarse de que este genio y visionario Pedro Paulet, que nació un día como hoy, el 2 de julio, tuvo un encuentro ovni. Después de eso vamos a hablar, después de la pausa, sobre este tema. Ya regresamos. Muy bien, queridos amigos, esta noche estamos tratando, se cumple 149 años del nacimiento del genio, del visionario arequipeño Pedro Paulet. Y justamente nos trasladamos hasta Arequipa, donde vamos a conversar con Rafael Mercado Benavente, destacado investigador de la Asociación Peruana de Ufología, APU, que justamente ha realizado una investigación sobre Pedro Paulet y aparentemente un avistamiento ovni, y que de ser cierto esto, sería el avistamiento ovni más antiguo documentado en el Perú, ¿no es cierto? Así que estamos con Rafael Mercado Benavente. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Sí, de la edad moderna, ¿no? De la edad moderna del Perú. De la edad moderna, lógicamente. Rafael, pero antes de entrar en este tema tan curioso, ¿no? que aparentemente el genio Pedro Paulet, que fue el pionero absoluto de la astronáutica a nivel mundial, tuvo este encuentro ovni. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el valor, el aporte que es desconocido por la opinión pública peruana acerca de lo que es Pedro Paulet en el mundo de las ciencias, que como pionero de los vuelos espaciales, y que no es reconocido? ¿Cuál crees tú que sería el mayor aporte de Pedro Paulet, Rafael? Bueno, son muchos los aportes. El más evidente es el que ha manifestado la anterior entrevistada, a quien admiro mucho, que es Álvaro Mejía, quien es prácticamente un muy buen amigo, ¿no?, de Arequipa y de Pedro Paulet. Bueno, y acotarnos simplemente a la brillante exposición que ha hecho, porque creo que ha sido muy claro, ¿no? Es pionero de la astronáutica, de repente exagerando un poco, hasta padre de la astronáutica, porque simplemente antes de lo que proponía Paulet no solo existía en la ciencia ficción, ¿no? Claro. En todo caso, Julio Verne debería ser el padre de la astronáutica, ¿no? El inspirador, y bueno, el que lo puso en la práctica, y según Jorge Basadre, que también lo leí en un artículo de Álvaro Mejía, es si hay que reconocerle un mérito, ¿no?, a Pedro Paulet como científico peruano, es ¿no?, que demostró ya desde 1895, un poquito más, que la propulsión vence a la atracción, ¿no? Entonces prácticamente descubrió un principio que hoy día hemos visto en plena pandemia cómo el ser humano está en sus pininos, ¿no?, en la búsqueda de ir hacia Marte, ¿no?, con estos proyectos que ya se han hablado en el programa, ¿no?, de SpaceX. Entonces estamos viendo cómo Pedro Paulet sigue siendo vigente, ¿no?, con él brinda este motor cohete, este diseño en torno al cual luego va a aparecer el mismo avión torpedo. Entonces prácticamente estamos hablando que mientras todos los científicos proponían aviones, no sé, de madera o de materiales ligeros, él pensaba levantar una mole de metal, ¿no? Y otra cosa es algo que yo no conocía, porque generalmente el arequipeño o el peruano tiene una idea de Paulet como un tipo taciturno, triste, soñador, ¿no?, que está pensando en la luna, que algún día llegará y que luego es traicionado por todos y olvidado, ¿no? Y no fue así, no fue tanto así, ¿no? Fue un hombre muy movido, un sabio prácticamente, estuvo por muchos países, estuvo metido en la economía, en la arquitectura, en la pintura, creo que en la diplomacia, fue cónsul, en la diplomacia, en la astronáutica, tenía amigos amigos políticos del momento. O sea, era el peruano
eje, ¿no? El peruano clave y muy jovencito, ¿no? Como decía Álvaro, que lo entrevisté hace tiempo, ya de 20 años, yo me pongo a pensar, ¿no? Es más, en el colegio, Paulet era el que daba las clases digamos, él seguía en el colegio, creo que estaba en quinto o en cuarto año, no sé cómo es, pero ya él, debido a la escasez de profesores, él tuvo que dictar clases, o sea, y luego a los 20 años ya era diplomático en otro país, o sea, ya desde joven era muy brillante, ¿no? Sí, ahora, él muchos conceptos que actualmente se manejan, él ya los pensaba. Él decía, Pedro Paulet, y lo repitió Álvaro Mejía, que él estaba totalmente seguro que el Perú tenía todas las condiciones para ser una potencia. Él decía, tiene que haber fábricas de acero en el Perú. Y por eso él quería vincularse mucho pues con Argentina, ¿no? Porque Argentina estaba desarrollando toda una industria del acero, toda una industria militar. Le decía que lo militar era básico, pero Paulet se adelantó en decir, él tiene que comunicarse el Atlántico con el Pacífico. Por eso quería hacer este acuerdo con Argentina. Luego él, cuando estuvo en Japón, dijo, no, hay que mirar hacia Asia, porque Japón debe ser una escuela para el Perú. Y ahí se adelantó a lo que ahora se conoce como la Alianza de Asia-Pacífico. O sea, él se adelantó en muchas cosas de políticas, geopolíticas, no solamente científicas, Rafael, ¿no? Sí, por supuesto. Hace poco Álvaro estuvo dando unas conferencias aquí en Arequipa, lo escuché de pasada un poco, y contaba algunos, y también cuando lo entrevisté, ¿no? Me contaba que quería transformar a Lima realmente en una ciudad que pudiera encarar la modernidad y el futuro, ¿no? O sea, que tenga una buena disposición como ciudad, no como ahora ha crecido de pronto todo el Perú prácticamente como puede, ¿no? O sea, sin planificación, con tantos desastres ecológicos. Paulet quería de alguna manera, claro, y también hablaba me parece haber escuchado algo así, ¿no? Como una ciudad preparada para las epidemias, incluso porque él, me parece que uno de sus hijos o un familiar suyo fallece en las epidemias en Europa, entonces fue un hombre que al estar en Japón, en otros sitios, trató de ver qué cosas podía, digamos, de la avanzada, qué cosas podía traer al Perú, ¿no? Y diseñar. Incluso hablaba de un helipuerto muy cerca, ¿no? En Lima, reencauzar el río Rímac y ahí poder aterrizar hidroaviones para poder ir a la selva. O sea, qué alucinante, el futuro, ¿no? era Paulet, ¿no? O sea, sí, él miraba hacia el futuro, Amigos, ¿sabes lo que pensaba Paulet? Él decía, como la selva está incomunicada, entonces en la selva hay ríos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer toda una flota de hidroaviones. O sea, que aviones que partan de Lima hacia la selva. Hidroaviones. Esos que puedan aterrizar, amarizar, digamos, ¿no? Entonces, pero en Lima, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces él pensaba, como dice Rafael, encauzar el río Rímac, hacer una gran laguna que fuera como un aeropuerto de hidroaviones para que ya aterricen en el agua y de frente vayan hacia la selva, ¿no? Qué alucinante. Ahora, Rafael, se recalca mucho esto de por qué se le ha escatimado, se le ha, entre comillas, robado a este peruano el honor de ser un pionero en el tema de la astronáutica, dándosele el honor a otros científicos europeos, alemanes, franceses, etcétera. Pero justamente comentaba Álvaro Mejía en la tarde, que dice que un día le preguntan a Wernher von Braun, ¿no? Este científico ex nazi, que fue lógicamente enrolado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando perdió Alemania. Entonces lo llevaron a todos los genios alemanes, a todos los genios nazis se lo llevaron a Estados Unidos, pues ni tonto, ¿no? ¿Cómo van a desperdiciar ese talento, ese conocimiento, ese expertise, ¿no? Entonces lo llevan, y Wernher von Braun con el tiempo se convirtió pues en el número 1 de la NASA y en el proyecto espacial que llevó el hombre a la Luna. Pero cuando preguntan acerca del papel de Pedro Paulet, decían que en los vuelos espaciales, dijo Wernher von Braun, todo es la propulsión. ¿Y quién creó, quién inventó, quién concibió la propulsión? ¿No? ¿Qué piensas de eso, claro. Rafa? No, sí, justamente, es más, hay una historia un tanto negra que lo hubiera contado Álvaro mejor, pero bueno, prácticamente que Wernher von Braun en realidad lo que hizo fue, junto con su compañero, no recuerdo ahorita, se me va, no lo tenía ahí, pero escriben un libro sobre la historia de la astronáutica y lo mencionan a Paulet, pero como dentro del área de las curiosidades o anécdotas, ¿no?
O sea, no le dieron en realidad la NASA, ¿no? Ese honor, digamos, del que a veces muchos pensamos que sí le han dado, ¿no? En realidad quisieron ridiculizarlo, ¿no? No sé si ridiculizarlo, pero ya, lo vamos a mencionar, pero bueno, minimizar. como que él dice que inventó, pero no hay evidencias, ni a favor ni en contra, o sea, lo dejaron ahí. Y yo pienso que en realidad fue en parte le pasa esto a Paulet por no haber cedido estos proyectos de pronto a los gobiernos para los cuales también trabajó o tuvo relación, como Francia o Bélgica, Alemania, o incluso también se dice que Henry Ford trató de comprarle, ¿no? La patente de su avión torpedo, no sé si para hacer algún modelo terrestre, pero, o sea, y se hablaba de un dinero, una cantidad de dinero impresionante, ¿no? $1 millón. Yo lo he leído en algunos historiadores, algunos artículos aquí de arequipeños, y Álvaro me confirma que hay rumores, ¿no? Muy grandes, que puede haber sido cierto, incluso hasta que, no sé si Hitler mismo, ¿no? Pero de hecho, la Fuerza Astronáutica Alemana estuvo detrás precisamente de los inventos de Paulet, y él nunca soltó prenda, ya sea porque su invento lo iban a utilizar para la guerra o era algo que no iba a beneficiar al Perú. Entonces, como la ambición de Paulet no era el dinero, ni siquiera la fama, porque nunca publicó directamente, ¿no? O sea, no se enfrascó en peleas de copyright, ¿no? Con nadie, ¿no? De patentes, ¿no? Sino su amor era para el Perú, y lo cito a Álvaro porque con él conversé y me dio estas ideas, ¿no? Que si su proyecto servía para que el Perú se modernice, tenía sentido, y si es que no, pues no tenía sentido y no se lo iba a dar a ninguna otra potencia, ¿no? Entonces, no sé, él debería estar ahora, es un peruano universal, ¿no? Debería estar encumbrado, ¿no? Entre los más grandes sabios peruanos, ¿no? Claro, yo soy de las personas que piensa de que el Perú, por ejemplo, tiene siempre una visión de qué es el Perú, ¿no? Y siempre todas las visiones del Perú son visiones hacia atrás, hacia el pasado glorioso, hacia lo arqueológico. Tenemos la Plaza Manco Cápac, hacia el Perú, Imperio de los Incas. Y está bien, porque el Perú tiene esa grandeza, ¿cómo no negarlo? Pero también sería interesante rescatar aquellos valores que miraron hacia el futuro. O sea, como Pedro Paulet, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen una exposición de países en diferentes partes del mundo, cuando ponen el stand de Perú, la visión del Perú es hacia atrás, el imperio de los incas, que claro, tiene su valor, ¿cómo no? Eso no hay ni que negarlo. Pero cuando ponen el stand de otro país, como por ejemplo Estados Unidos, ponen astronautas, pone el vuelo a Marte, se pone hacia adelante. Y yo creo que Pedro Paulet hasta debería tener un parque temático, ¿no es cierto? Donde vaya todos los jóvenes y todos los niños a ver el valor de Pedro Paulet. Una plaza con su nombre, con un monumento. No sé, como hubo el monumento a Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Yo creo que Pedro Paulet tenía muchos mayores méritos para hacerlo. Pero yo lo que quiero en este momento entrar es un tema polémico. Porque tú has encontrado en tus investigaciones, Rafael, que aparentemente Pedro Paulet habría tenido una experiencia ovni. Nada más y nada menos, pero no solamente eso, que si de ser cierto este dato, sería el caso ovni contemporáneo más antiguo documentado. Entonces, creo que nos compartas esto como una primicia absoluta para Viaje a otra dimensión y para Mundo UFO, acerca de esta experiencia ovni de Pedro Paulet. Cuéntanos cómo ha sido Rafael. Sí, en realidad es una primicia, hace algunas pocas horas, ¿no? Lo hemos publicado también en nuestro YouTube, así que, bueno, se está difundiendo ya nacionalmente, internacionalmente también a través del programa Viaje a otra dimensión, y es un trabajo que veníamos rastreando desde hace algunos años atrás, que gracias a un televidente del programa en Estados Unidos nos hizo llegar una información, y esto también paralelo a un amigo, John Bustamante, que es un documentalista también de Estados Unidos, que encontró unas revistas, y entonces nos puso sobre aviso, nos llegó por otro lado también un PDF donde se encontraba una revista de la MUFON. La MUFON es una agrupación, la Mutual UFO Network, una red de investigadores
estadounidenses, claro. que tiene... La más grande del mundo, la más grande del mundo. Y no sé si la más MUFON. antigua, ¿no? Pero por lo menos viene de APRO y de NICAP también, me parece, que son, digamos, redes de investigadores OVNI. Estamos hablando de prácticamente de lo de Roswell, ¿no? Tal vez un poco antes, no sé, pero por esos Son días los ya 50, se empiezan se empiezan a estructurar, digamos, redes de investigadores no independientes. Y bueno, la MUFON tiene una larga tradición. También se podría decir que es confiable, bastante confiable. Las investigaciones que hacen es algo seria. Y bueno, en esta revista de 1986, me parece que es la número 200 y pico, se habla hay un capítulo dedicado, digamos, a la historia de la ufología en sí, me parece latinoamericana, y hay un apartado de los ovnis peruvianos, ¿no? De los ovnis peruanos, que lo escribe o lo firma el mismo director Gary Levine, en el cual abre la nota de frente con y reza de la siguiente manera, la leo, ¿no? Ya desde muy temprano, en 1935 en Perú, se tiene este testimonio, ¿no? Un joven nativo peruano, bueno, en realidad le dicen un joven indígena peruano, llamado Pedro Eleodoro Paulet y Mostajo, observó un UFO de forma inusual, ovni, llamado así en español, con proyecciones aladas, similares a los primeros satélites de Estados Unidos. La experiencia de Pedro Paulet ocurrió en Tiabaya, un pequeño pueblo de 2.200 habitantes, situado a 5 millas al suroeste de Arequipa, en la costa del desierto. Otro ovni, de forma diferente, fue avistado el 5 de julio de 1947 por la mayoría de las personas del mismo pueblo, y avistamientos similares han ocurrido en varias oportunidades durante los años siguientes, ¿no? Y digamos que esa es la estructura con la que va a empezar una serie de documentando, ¿no? Los avistamientos de Cusco, de Juliaca, me parece, incluso ya luego habla de Argentina y de otras partes, ¿no? Pero el eje, la columna vertebral sería el avistamiento de este señor, ¿no? De Pedro Paulet Mostajo en 1935. Claro que hablar de que una persona ha visto un ovni, claro, hoy en día ya es algo más aceptado, ¿no? De pronto, qué sé yo, hubo una época en la cual hubiera sido algo, oye, ¿cómo estás hablando de esto? O se satanizaría la experiencia de una persona, pero creo que hoy ya no. Obviamente, después de que ha pasado todo lo que ha pasado, hemos visto cómo el mismo Departamento de Defensa de los Estados Unidos ya liberó información, los ovnis existen, hay mucha gente calificada que también ha tenido experiencias OVNI y que por eso no es más ni menos que otra persona, y sobre todo en el caso de pilotos como Oscar Santamaría, que también un caso que pasó aquí en Arequipa, entonces y no se le mira mal, ¿no? El comandante Oscar Santamaría creo que hasta ahora sigue trabajando, entonces creo que esto no le resta para nada a Pedro Paulet, al contrario, ¿no? Nos da como que una, no sé, me sorprende mucho más bien de que él haya podido tener una experiencia en Arequipa, pero de pronto, ¿qué tan cierta es esta información? Se preguntarán, ¿no? Sí. Bueno, pero en realidad, si esto ha sido publicado, como tú has encontrado, Rafael, en la revista, ¿de qué fecha me dices, la revista? Sí, la revista es de 1986, me parece que es la edición de julio o agosto. Ok, publicada por la MUFON, la Mutual UFO Network, que es la red de investigadores civiles OVNI más grande del mundo, de hecho más grande de Estados Unidos. Yo en una oportunidad fui invitado a hablar en la MUFON en San José, California. Entonces, que salga eso, y justo por su director de la MUFON, de ese entonces, Gary Levine. De Nueva York, ¿no? De la sede de Nueva York, sí. La sede, MUFON Nueva York, claro, porque hay MUFON en todos los estados norteamericanos, de la Unión. Debe tener alguna base. Ahora, claro, el hecho que haya sido publicado ha hecho un peruviano, ¿cómo le dicen? Un nativo peruviano. Un indígena, un joven indígena. Un joven indígena peruviano, pero pone los nombres: Pedro, Paulet, Eleodoro, Paulet Pedro, y Eleodoro. No hay manera de que sea otro Pedro Paulet, digamos, ¿no? O sea, pues parece que no, ¿no? Es el pionero de la astronáutica mundial, y que es citado en esta revista ufológica de alcance también de seriedad, que haya habido una experiencia OVNI, es interesante, ¿no? Ahora, describe la forma de lo que él ve, detalles del avistamiento de Paulet, Rafael. Sí, muy interesante, porque da mucho que pensar, ¿no? En realidad, ahora dice, observó un UFO de forma inusual, OVNI, llamado en español, o sea,
todavía no lo traducen los norteamericanos, dice con proyecciones aladas, similares a los primeros satélites de Estados Unidos. O sea, si uno ve los primeros satélites norteamericanos o los rusos, son como una especie de esferas que tienen unas proyecciones, ¿no? Como antenas, ¿no? Algo así, no son como los de ahora que más cuadraditos, no más estéticos, sino eran como unas bolas, ¿no? De acero, de metal bruñido, ¿no? Brillante, ¿no? Entonces yo me imagino que era algo así, ¿no? Como una esfera brillante o algo, metálica, de todas maneras, y con una especie de alado, ¿no? Como que tuviera alitas. Oye, y esto me hace pensar mucho en el modelo del bólido, ¿no? De Paulet, porque prácticamente del avión torpedo, ¿no? Porque, bueno, el avión torpedo, claro, no tiene... Es un ala delta, ¿no? En realidad no tiene... Tiene alas, pues, ¿no? Y es ovoide. Entonces, hablando con Pablo Nicoli, porque hicimos con él un trabajo de biblioteca, ¿no? Nos fuimos a la hemeroteca, tanto él por su lado como yo, y ambos encontramos la confirmación, porque mira, en el documento este dice que además el 5 de julio del 47 nuevamente en Tiabaya ven otro ovni, ¿no? De forma diferente, pero ven otro ovni, y a lo largo de los años, ahí mismo en Tiabaya y en Arequipa han seguido viendo ovnis. O sea, prácticamente te está diciendo la MUFON de que Arequipa era un hotspot ya desde 1935 hasta el 40 y tantos, y un poco más, y no, me parece que esto todavía no tenían conocimiento de lo de La Joya, o sea, ya previamente Arequipa era un hotspot mundial, y lo curioso es que, sí. Pero además hay una cosa que es interesante, Si dice que este señor de la MUFON en Estados Unidos dice de que el ovni que vio era como una esfera, o sea, un satélite norteamericano con alas, y uno ve el modelo del avión cohete de Pedro Paulet que está en el museo acá en el CONIDA, ¿no? Acá en San Isidro, no será, es una especulación, no creo que sea expresión herética y me vayan a caer toda la comunidad científica encima. ¿No será que Paulet se inspiró en el avión cohete en un avistamiento ovni? Bueno, no es lo que justamente pensábamos con Pablo Nicoli, y él me decía, como él también es bastante lúdico, él ha escrito ciencia ficción con Paulet, entonces me dice, a lo mejor hasta de niño lo vio, porque quién sabe, no lo vio en el 35, lo vio un poquito más y se inspiró en los extraterrestres, ¿no? Los ovnis, quién sabe, ¿no? Pero ya, bueno, eso es algo lúdico. Mira, pero sí guarda una relación muy interesante. Sí, claro que sí. Yo te voy a pedir, Rafael, que nos acompañe en el próximo bloque. Por el próximo bloque vamos a abrir otro tema, ¿no es cierto? Estamos conmemorando el día del fenómeno OVNI, el Día Mundial del Fenómeno OVNI, que fue en días pasados, y queremos hacer un conversatorio o digamos, hablar con nuestro público, nuestros oyentes, para decirles qué piensa si tuvieran contacto con un ser extraterrestre, un ser inteligente extraterrestre. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Anthony Choi está en Capital con Viaje a otra dimensión.